You Never, you were, you were Never Really Here, que es en realidad nunca estuviste aquí, o como es su título mexicano, Nunca estás a salvo, que no tiene nada que ver Joder, con ya te el digo. título de la película. Pero sí describe más la película que la propia película en sí. Correcto. Eso sí. Y de eso hablaré después. Porque tenemos al cargo de esta especie de película a Lynne Ramsay, esta directora escocesa que saltó a la fama con Ratcatcher, que bien traducido significa algo así como cazador de ratas, y We Need to Talk About Kevin, donde podremos ver a actores como Ezra Miller o Tilda Swinton, y que ambas películas digamos que están marcadas o tratan temas muy cercanos a niños jóvenes o adolescentes, de la misma forma que en la película que nos atañe hoy. Eh, esta directora, pues eso, sus películas están marcadas por esta fascinación, por, no sé, como que el centro de la película se basa mucho en las personas más frágiles, por así decirlo, y además por otros temas recurrentes como es la pena, la culpa, la muerte y sus secuelas. Sus películas también tienen un poco de diálogo y una exposición explícita de la historia, y en su lugar pues eso, usa imágenes, detalles, o sea, vivencias, el uso de la propia música y del sonido para crear su propio pues, universo, pequeño universo en la película. Y esto es algo que podemos apreciar muy claramente en la película de la que hablaremos hoy. Pero sin embargo, quería comentar un poco estas dos películas anteriores, en la que la primera, pues el protagonista es claramente un niño de 12 años que vive en una familia de clase muy baja, que están siendo reubicados porque básicamente su casa se la están comiendo las ratas. Y en la anterior, en la siguiente, la de We Need to Talk About Kevin, pues vemos como una familia lidia con un hijo que cometió una matanza en un colegio. Y bueno, con estos precedentes, pues ya podemos ver que en la película de En realidad nunca estuviste aquí, no vamos a pasarlo bien en ningún momento. En el reparto, pues como cabeza de cartel tenemos a Joaquín Phoenix, que bueno, ya no necesita presentación porque hace unos días incluso ha recibido el Globo de Oro, si no recuerdo mal, al mejor actor con, con bastante repercusión. Eh, y a partir de ahí en el reparto pues nos podríamos nombrar a Alessandro Nivola, a John Doman que pudimos ver en Gotham, The Wire, en la película de Infierno Blanco, a Judith Roberts en la serie de Orange is the New Black y a Alex Manet que nos puede sonar de series como Blacklist. La película es un thriller con tintes dramáticos o con chorros dramáticos, por así decirlo, porque al final es lo que es una película sobre secuestros, desapariciones y en el que el tema de la trata de blancas, por así decirlo, y la prostitución tienen bastante protagonismo. Y la historia pues nos cuenta la vida de Joe, que es un veterano de guerra y un ex agente del FBI con un trastorno de estrés postraumático, que trabaja como un agente contratado por el gobierno de forma encubierta para rescatar a chicas sujetas al trato sexual. Eh, y eso es un poco eso, a lo que se dedica de manera ilegal, pero respaldado por los agentes del gobierno, lo que hace que no se meta en demasiados problemas legales y el gobierno puede utilizarlo
pues como un arma mucho más virulenta, por así decirlo, y sin tener ningún tipo de responsabilidad por los hechos. Joe además cuida de su anciana madre en la casa donde se crió, en Nueva York, y guarda dentro de esta casa recuerdos muy gráficos de su juventud, cosa que no ayuda a todos los trastornos infantiles que tiene, como maltrato tanto a él como a su madre y vejaciones de todo tipo por parte de su padre. Ya volviendo un poco más a lo que es la historia, volviendo a casa después de un trabajo, Joe es descubierto por el hijo de Ángel, que es el intermediario entre el propio Joe y McClearly, que al principio yo escuchaba McLean y yo pensaba que era una especie de referencia a la jungla de cristal, pero no, que este McClearly es una especie de mano derecha de Joe y expresa un poco su preocupación por la posibilidad de que su seguridad se vea comprometida debido a que el hijo de Ángel está al tanto de dónde vive y demás y lo conoce. Y podemos ver aquí un poco pues que estamos ante un protagonista que aparte de sus propios trastornos es muy paranoico con, con su propia vida y que no quiere inmiscuir a nadie y esta relación paterno-filial con su madre que, bueno, no sé, a los que la hayáis podido ver, vamos, yo es que pensaba que estaba viendo la precuela del Joker porque es muy parecido y de hecho la propia película tiene, no sé, tiene un aire bastante a la misma. Eh, bueno, siguiendo un poco con el argumento, vemos que a Joe se le informa de su próximo trabajo, que es que un senador del propio estado de Nueva York, Albert Boto, ha ofrecido una gran suma de dinero para encontrar y rescatar discretamente a su hija secuestrada, Nina. Al aceptar el trabajo, Joe se infiltra en un burdel para adinerados, para gente de clase alta, donde se encuentra Nina y mata violentamente a varios guardias de seguridad y clientes en el propio proceso de recuperarla. Mientras espera en un motel con la niña, ven las noticias de la televisión que el propio Boto aparentemente se ha suicidado. Y casi sin tiempo para reaccionar, vemos como agentes de la policía corruptos asaltan la habitación del motel y se llevan a la niña, dejando a Joe pues un poco en plan, pero ¿qué está pasando aquí? De todas formas, esto no hace más que enervar un poco más al propio Joe, que consigue escapar y acabar con el agente que lo estaba custodiando. Y con todo esto vemos que digamos que esta niña pues es más importante de lo que parecía en un principio y descubre que eh, fue el propio, o se intuye, fue el propio Boto el que vendió a su hija para conseguir la aprobación o los favores de esta gente alta, adinerada del gobierno y que llegó un momento en el que se llegó a arrepentir de todo esto. Esto no es en sí toda la película, hay más trama, no mucha más, pero bueno, quería un poco contar hasta ciertas partes importantes de la película para luego pues ver cómo estamos ante una revisión de los relatos del típico justiciero urbano que hemos podido ver en otras películas como Drive y como Taxi Driver. Y eso era un poco lo que yo me esperaba encontrar. Me esperaba encontrar a mí vamos, que Drive para mí es una de las top 3 de películas favoritas para mí. Eh, pues no sé, me esperaba algo a la altura o del estilo y la verdad es que no me he encontrado apenas retazos de lo que yo busco
en una película de cine negro con un protagonista que se mueve entre las sombras, que hace cosas moralmente muy cuestionables para un bien que a él no le incumbe, o sea, de una forma más desinteresada. Digamos que sí que es cierto que coinciden diferentes aspectos de los protagonistas, como un personaje traumado, muy ensimismado, ofuscado, con ciertos traumas y bueno, tanto en Taxi Driver como en la propia Drive es claramente así. También comparten pues momentos de poco diálogo, que las escenas hablan por sí mismas, pero no sé, la verdad es que es difícil de entender esta propia película en sí por cómo está guionizada. Vemos muchas metáforas visuales. eh, ya el propio estos saltos temporales de la vida de Joe no acaban de dejar del todo claro la propia trama, y para mí lo único que salva esta película ha sido la propia interpretación de Fénix. Y una cosa que pues eso, también me gusta mucho de las películas de este estilo es cómo en base a los traumas del protagonista pues la historia avanza y nos vamos encontrando con mucha acción, con momentos tensos, eh, con momentos en los que el protagonista lo pasa mal, y aquí sin embargo digamos que la película se centra más en la raíz, en lo que le pasa a Joe por dentro, cómo lleva todos esos traumas. Y no sé, es una cosa que a mí la verdad no me ha acabado de convencer de la película y ha hecho que se trastabille y que no consiga tener un ritmo fluido, por así decirlo. Sí que a mí, por ejemplo, me ha gustado mucho a nivel de fotografía, tanto de música y el propio Fénix, que para mí creo que es el que sostiene toda la película. Y esto a su vez también es algo que no me ha acabado de gustar, el que todo el peso pues recaiga sobre un único actor y que el resto de la gente que tenemos aquí pues sean mera comparsa, pero muy marro, no sé. O sea, que no están muchos escalones por debajo del propio Fénix, el cual pues ya sabemos que es un experto aceptando papeles de cine muy independiente, pero bueno, a este nivel, pues la verdad es que es, bueno, casi diría de admiración, porque vamos, esta película si no fuese por él, pues no sé qué tipo de salida hubiese tenido, la verdad. Y eso, pues un poco eso, para resumir mis impresiones, me ha parecido una película confusa, lenta, una peli que incluso parece que no tiene trama, con un final, pues no sé, diría que incluso bastante abrupto, que no dice nada en sí, parece que termina sin más, pudiendo haber seguido, y no sé, parece que dijeron, bueno, pues vámonos para casa ya, que aquí ya no hay nada que hacer. Y no sé, han sido un poco mis impresiones y no sé vosotros si tenéis algunas Pues diferentes. yo la he sentido bastante diferente a ti. O sea, a mí ni me pareció demasiado confusa ni se me hizo larga, la verdad. Se pasó bastante bien. Y a mí me gustó bastante todo el tema. El tema de que no te enseñen mucha de la violencia que hay. O sea, que te dejen imaginarte a ti lo que pasa. A lo mejor es que estoy demasiado acostumbrado a que las películas ya me lo cuenten todo. Y, y llega una película que me deja a mí pensar un poquito y ya me gusta. Puede ser, no sé. Luego ver lo violento que es, los traumas que tiene, que te hagan flashes de su infancia y veas que hace las cosas que hacía su padre. No sé, a mí me gustó bastante. ¿Tú lo has visto, Sergio? Sí, y yo. A ver, creo que esta vez tenemos tres opiniones más relativamente distintas, porque si a mí la película tengo que decir que al final me funcionó como conjunto, tampoco. O sea, es como una película que al acabar dices. Ah.
Me ha gustado porque, por ejemplo, la fotografía está genial. Como tú bien dices, me gusta la manera en la que te va contando las cosas, a pesar de que... no sé, a ti te convenció lo de cómo va mostrando, cómo se muestra que va repitiendo patrones que le pasaron en la infancia. Y yo, si bien, o sea, si bien sé que esto es así, que muchas veces la gente que ha tenido abusos y demás los acaba repitiendo en su vida, me parece que la manera en que te los presentan es a lo mejor un poco demasiado como, wow, lo ha hecho porque Y le pasó de pequeño. Y bueno, demasiado evidente. tampoco es evidente la palabra, pero a lo mejor se podía haber mostrado de una manera un poco más interesante. Quiero decir, no me acabo de tal, pero una de las cosas con las que voy a disentir con Kuz es con que no me ha acabado de convencer aquí Joaquín Phoenix. No sé si por su... No tanto a lo mejor por su interpretación en sí, sino por el papel que tiene. ¿Sabes? Si bien es cierto que él lleva el peso de la película, porque, quiero decir, si no es él, dime quién. No sé, a lo mejor es por el tipo de personaje que tienes. Es como que me recuerda en algunas cosas a la interpretación que ha hecho el Superman en el Brujero. ¿Sabes? En plan Henry de... Cavill. Sí, Henry Cavill. En plan de un tío que no habla mucho, que no sé qué, pero como en el Witchero es un poco... No sé, es como que el Witchero no es tan seria como pretende ser esta. Y a lo mejor es porque la acabo de ver la serie hace poco y he hecho la conexión y me ha como sacado. No sé. Me parece que el personaje podría haber tenido un poco más de. Quiero decir, si le vas a poner el peso tan grande a ese personaje, me parece que podría haber tenido un poco más de matiz. A pesar de, ya digo, creo que no es tanto con la interpretación que ha hecho Joaquín Phoenix de él, sino con el hecho de que lo centren tanto en el personaje, que al final me parece que no es tan interesante. Pero creo que es un poco esto que se me ha metido del Witcher en la cabeza, junto con que la manera en la que te muestran cómo repite ciertos patrones me ha parecido a lo mejor un poco. Ya digo, tampoco quiero decir evidente o simplista, pero me parece que se le podía haber dado un poquillo más de interés. No sé muy bien cómo, pero ya digo, es eso. Ah, Bueno, sí que podríamos decir que aquí Joaquín Phoenix no está interpretando a nadie. se podría casi que... Bueno, a ver, sí. Está como leyendo un guión siendo el mismo, por así o sea, no siendo el mismo, pero él haciendo lo que hace en Claro. muchas de sus películas, porque es lo que decía, que al final, al igual que tiene aquí una madre mayor y tal, pues su interpretación a mí no me ha diferenciado mucho de lo que ha hecho ahora mismo Hmm. el Joker. Sí, mira, ahora que lo dices así, creo que es un poco eso lo que me pasaba, que no era capaz de verbalizarlo bien, y es como que no es tanto que me falten a lo mejor matices o profundidades en el personaje, sino que me falta un poco como de ¿sabes? De algo que lo haga único con respecto a otros personajes similares que hay en la época. Yo me fui, ya digo, me fui un poco a The Witcher porque la acababa de ver y me recordó un poco el tema este que hable poco, que haga muchos en plan, ¿sabes? No sé, no sé. Luego, destacar también que tiene algún detallito confuso, que a priori puede parecer confuso, porque no suele pasar en otras películas, pero que luego me gustaron mucho porque tiene o sea, su explicación, su rollo detrás, como por ejemplo cuando dispara a un tío y acaba tumbado a su lado cogiéndole la mano. Que, no sé, tú lo ves, puede parecer, al principio pareció bastante raro, pero luego pues le di un par de vueltas y dije, joder, Mm. pues tiene sentido al final. O sea que el Joaquín Phoenix, bueno, no sé cómo se llama, Sí, Joaquín Phoenix. Joe. Joe. Que el Joe al final puede ser muy violento, pasa de 0 a 100 en medio segundo, pero no es un psicópata, digamos, tiene... ¿Sabes? No sé si me explico. Sí, sí. Mm, En plan que... Sí, a ver, yo para mí esa escena, la de cogiéndole la mano al otro mientras canta una canción, mientras el otro se va muriendo porque le acaba de disparar, no sé, me parece, eh, no sé, cargar de emotividad una escena como para que sea más llamativa, sin venir a cuento. O sea, no sé, al final te acaban de matar a tu madre y le estás dando la mano y cantando con el asesino y preguntándole si sufrió mucho, si no sé qué. No sé, es lo que digo, intentar cargar emocionalmente o sobrecargar, mejor dicho, una escena emocionalmente para mí. Pero bueno, para mí estaba muy fuera de lugar. Joder, ah, creo que nunca hemos traído una película con opiniones que tan nos haya dispares, ¿qué? parecido eso, que nos haya parecido tan diferentes a los tres. Está ¿Eh? bien. Qué guay. Tenéis los tres puntos de vista para decidir si verla o no.
por eso. A mí me gustó. Yo le he puesto un 7. Un 7, Mari Carmen. Yo le he puesto un 4. Joder, pues yo no le he puesto Cuidado, nada. Buena casa. Cuidado. Coste que yo al final casi le doy un pulgares arriba. O sea, es como que me deja un poco ahí en el sí no, pero mira, oye, hay cosas peores, ¿sabes?